A seguir la secuencia que bien pone Ricardo, a fin de comentar pues, cuál es la importancia de buscar una adecuación al régimen presidencial que lo vuelva más funcional, sobre todo que permita facilitar los acuerdos para que las cosas buenas pasen y que discutamos menos y acordemos más. Es que yo me atrevería, y viendo la composición de la mesa, a decir que buena parte de ella ha estado comprometida desde hace mucho tiempo en buscar adecuaciones para mejorar la gobernabilidad, ya sea a nivel nacional o a nivel regional, en específico en el Distrito Federal. No es casual entonces que hoy se cuente con un jefe de gobierno, se cuente con una asamblea, que se cuente también con propuestas para mejorar todavía la gobernabilidad en el Distrito Federal, buscando ya una acepción legal mucho más moderna como la que han estado impulsando desde la Asamblea buena parte de los legisladores, desde el Congreso algunos otros y desde la jefatura de gobierno Marcelo Ebrard. Pero recuerdo perfectamente bien, y creo que la memoria le alcanzará mejor por muchas razones al señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, que desde trincheras parecidas y compartidas, o trincheras distintas posteriormente, en 1977, después de las elecciones de 1976, que se tuvieron y que les recordamos muy bien, que fueron pues de un gran candidato que triunfó por haber sido único y porque pues en una campaña sumamente ardua de varios meses dio la vuelta por la República Mexicana para poder imponerse frente al candidato del Partido Comunista, que no tenía registro, por cierto, y terminó pues ganando con una abrumadora votación que de todas maneras pues nos hizo parecer que el sistema político mexicano, planeado desde hacía muchos años, pues estaba haciendo ya un hueco, un vacío que tenía que ser llenado con el impulso a la pluralidad, y fue el genio en 1977 de Jesús Reyes Heroles, que acompañaron varias exigencias de muchos quienes estuvieron presionando para que se hicieran modificaciones, la pluralidad en la Cámara de Diputados en ese momento, que vino a ser el reconocimiento de que no podíamos seguir intentando manejar una gobernabilidad que expresaba y que hacía ver la pluralidad en México y que no se le reconocía en el sistema de gobierno. En lo personal, yo creo que una reforma de esa dimensión en 1977 fue la que verdaderamente le dio la salida a un México que parecía convulsionarse por un sistema político que no sabía qué hacer en la Guerra Fría, ni con las tentaciones de las dictaduras que eran auspiciadas desde una parte del bloque que se quería imponer, el bloque de los Estados Unidos, ni las tentaciones de las guerrillas y las revoluciones que estaban auspiciadas por otro bloque que en ese tiempo se disputaban también la hegemonía en el mundo. Y es la pluralidad la que viene mediante esta genialidad a buscar una salida a la gobernabilidad en México y sobre todo a la legitimación en esos momentos. Algo similar nos pasó en 1988, en donde la competencia pues ya vino a ser mucho más ardua, mucho más de fondo, y donde aparecieron entonces fuerzas que, si bien no se coaligaron electoralmente, sí vinieron al final a ser muy exigentes con los resultados de la elección. Para que el gobierno pudiese, de una u otra manera, después de instalado, acercarse a mejores negociaciones y acuerdos, fue que se volvió a pensar en una reforma que atendiese lo que había generado en buena parte el conflicto. Recordarán ustedes que en las elecciones de 1988 el gobierno todavía organizaba las elecciones, la mayoría que establecía el gobierno pues calificaba las elecciones tanto presidenciales como legislativas en el Congreso, y que era a través del Congreso, que tenía una mayoría del gobierno, como se elegían a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual pues se lograba el poderío o la presencia del llamado partido hegemónico. La reforma de 1989, después de una mesa a la que no fue fácil invitar a muchos de los aquí presentes, pero que ellos mismos atendieron, incluso
la necesidad de poder avanzar en esa materia, pues vino a hacer que se crease el Instituto Federal Electoral como una exigencia que se tenía de todos aquellos que pues de una u otra manera impugnaban esas elecciones, la presencia de un tribunal federal electoral que desaparecía los colegios electorales, y posteriormente lo que también fue obra de muchos de los de la mesa, que pensaron desdoblar una primera dirección de derechos humanos en una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que entonces hacía que la parte de la gobernabilidad mejorase, las elecciones fueran más ciertas, pero también los derechos humanos fueran asumidos como una responsabilidad del gobierno. En el año 2000, pues todo, como aquí bien lo dijo Ricardo, vino a transformarse cuando el partido que había ganado las elecciones por más de 70 años vino a haber una derrota electoral, pero al mismo tiempo presenció que las cámaras ya se componían con un ingrediente de enorme pluralidad en donde ningún partido político tenía mayoría. Pero esto venía desde 1997, en las elecciones intermedias de el entonces presidente Ernesto Zedillo, que tampoco tuvo en 1997 la oportunidad o la visión, ese gobierno, como para pensar que era la hora de hacer los cambios necesarios en el régimen político para reconocer la pluralidad y en ella reconocer la necesidad de los acuerdos. Tuvo que imponerse una mayoría de oposición en la Cámara de Diputados para hacerles saber que las cosas habían cambiado. Y esa historia la conocen mucho mejor ustedes. Pero en el 2000, muchos de nosotros pensamos que con la llegada de la alternancia deberíamos de vivir también el acceso a la transición del régimen, a buscar adecuaciones en el régimen que hicieran más posibles los acuerdos. Fue que nos dimos a la tarea muchos de estar planteando lo que imaginábamos debería ser la transición, pero la misma no se dio en el mismo sexenio, y las acusaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, uno y otro, pues abordando las culpas ajenas de por qué no pasaban las cosas, fueron que vieron nacer el 2006. Un 2006 que vino acompañado de elecciones todavía más dramáticas que las que se habían vivido en el pasado, que tuvieron que ser asumidas con responsabilidad, sustentada en el valor de las instituciones que habíamos creado en 1989 con un Tribunal Federal Electoral que dijo su última palabra sobre la legalidad, pero que todavía puso en discusión y sobre la mesa lo que había sido la realidad. Esto no hizo que demeritara otra vez el que muchos de los que estábamos interesados desde ese tiempo en vivir la transición, en buscar mecanismos para la misma, estuviéramos planteando la necesidad de la reforma del Estado. Ahí surge una ley para la reforma del Estado que nos convoca simplemente a que planteemos las ideas y las dejemos sobre la mesa, muchas de las cuales fueron asumidas y otras que permanecen, por cierto, en Cámara de Diputados, depositadas en la mesa directiva de la anterior legislatura, y que debieron de haber continuado en esos trabajos para poder cristalizar pues algunas de las medidas que mejorasen sobre todo la gobernabilidad. Termino en esta intervención diciendo: ¿se lograron algunos avances en base a esas mesas de la reforma del Estado? Claro que sí. Muchos de ellos todavía se encuentran a discusión en Cámara de Diputados, ya que en Cámara de Senadores fueron votados como mecanismos que podrían acercarnos también a considerar que hay que abrir las puertas a las fuerzas que se expresan y que necesitan ser consideradas más allá de los partidos políticos. Y adicionalmente, un grupo de legisladores de distintos partidos políticos hemos firmado una iniciativa para que se reconozca que la mejor forma de acercarnos a lo que pueden ser los acuerdos es instalando los gobiernos de coalición en este país, y no como una especie de semipresidencialismo, sino como un presidencialismo que busque tener nuevos instrumentos para mejorar la gobernabilidad, instrumentos de orden parlamentario. Pero al final de cuentas no se trata de reformar la presidencia, se trata de reformar la presidencia, no de combatir su institucionalidad. En ella, que estoy seguro
ha formado parte de los estudios de todos y cada uno de ustedes, encontrarán la mejor forma en la cual nosotros intentamos resolver dos de los graves problemas que tiene este país desde hace años, porque la pluralidad nos ha traído nuevas exigencias. Una de ellas es la falta de políticas públicas acordadas entre nosotros. Esto es muy importante, porque hoy se le llaman algunas decisiones políticas sobre ciertas materias económicas, políticas y sociales, pero no hay una política pública verdaderamente pactada entre las fuerzas que nos haga coincidir en la necesidad de apoyarlas, porque sabemos el destino de las mismas. Y la segunda, que es el buscar la calidad de los gobiernos, porque hoy en día sigue el presidencialismo tal cual, que le permite al presidente en turno el decidir todos y cada uno de los nombramientos en base, se ha dicho mucho, a la lealtad o la amistad o las cuotas, no en base al profesionalismo o a la funcionalidad del mismo y a la capacidad de cada uno de ellos. Con mejores políticas públicas pactadas y con un gabinete de calidad, creo que nos acercaríamos en mucho a los acuerdos que nos permitan hacer mejorar los problemas que tenemos, tanto de seguridad pública, economía, desigualdad, pobreza y tantas otras que nos llevan a discutir. Yo dejo esta primera intervención sobre la mesa para no ser objeto de que se apoyen en mi larga intervención, para que otros lo hagan todavía de manera más larga. Muchas gracias, senador Beltrones. Le pedimos... Déjenme, quizá de manera muy rápida, responder a lo que bien requirió Mar hace un momento, quizá como un requisito formal y académico. Concentrémonos, algo así decía ella, en lograr esta definición entre lo que puede ser el semipresidencialismo o el parlamentarismo. La verdad es que es muy sencilla, ha estado flotando sobre la mesa. Y no se trata ni tan siquiera de reproducir la República de Weimar, ni tampoco de acudir a Weber o a Duverger, sino ¿Este es mejor? Sí, acudir a Weber o a Duverger. No, de lo que se busca es simplemente establecer cuáles fueron los orígenes que dieron vida a estos sistemas semipresidenciales, en donde hay un jefe de Estado, hay un jefe de gobierno, como originalmente en la República de Weimar pues hacía la yuxtaposición de lo que es un presidente electo y un gabinete responsable ante el Parlamento. La verdad es que acercarnos a los sistemas puros quizá no sería lo más adecuado. Bien lo decía Francisco Valdés hace un momento, y lo decía bien. Hay que ver de qué manera podemos identificar esto como un sistema mixto, pero que resuelva las infuncionalidades del presidencialismo tal cual lo conocemos hoy en día. En la mesa se encuentran quienes, de una u otra manera, desde hace tiempo, estuvieron requiriendo esos cambios del sistema presidencial desde trincheras específicas, y posteriormente, al abordar nuevas trincheras, pensaron y le apostaron a que la alternancia viniese a resolver esta cerrazón que de una u otra manera no admitía los cambios dentro del régimen para hacerlo más funcional. Esta parte que bien relataba Ricardo, en donde el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo, y al final todos salimos perdiendo, no todos salimos ganando, porque las cosas no suceden. No hay posibilidad de poder armar un gobierno alrededor de políticas públicas que los identifiquen en un objetivo común, como bien lo señalaba hace un momento el diputado Muñoz Ledo, aun cuando tengamos diferentes formas de visualizar la consecución de ese objetivo común. Creo que, en verdad, que ninguno de los que estamos aquí presentes duda de que es necesario hacer cambios importantes para poder resolver la falta de crecimiento económico, la falta de una educación de calidad, bien diferenciada, lo que es verdaderos programas en contra
de la pobreza mientras logramos que el crecimiento económico y el empleo resuelven de manera definitiva este problema, y también el combate a la inseguridad que hoy nos ha traído violencia. Pongo un ejemplo. ¿Quién podría estar en desacuerdo en la decisión que tomó el presidente de la República de abordar con toda firmeza el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, incluso sin hacer un diagnóstico correcto utilizando las Fuerzas Armadas? Bueno, pero si de una u otra manera el diagnóstico correcto hubiera invitado a fijar alrededor de una política pública cuál es el deseo y el objetivo que se va a lograr, estoy seguro que las resistencias o serían menores o habrían acabado y habríamos puesto una solución que nos permitiese ver la salida, no nada más la manera como íbamos a entrar al combate a un problema que a todos nos preocupa y a las familias les viene a traer una serie de incertidumbres. Las políticas públicas solamente se pueden lograr pactándolas, o se pactan en el Congreso, en un sistema que ya no es adecuado como el actual, por los porcentajes que bien señalaba hace un momento Ricardo, y que la lógica nos indica que no van a variar, de que seguiremos teniendo resultados electorales en donde tendremos en el futuro un presidente con menos del 50% de la votación, como sucede hoy con cerca del 37%, o sucedió en la anterior ocasión en el 2000, donde podíamos identificar la mejor manera de alcanzar la transición con el 42% mayor de votación, pero que en el futuro estos porcentajes de votación podrían reflejar nuevamente que la legalidad impusiera un presidente de la República, pero la realidad diría que seguiríamos consiguiendo resultados mediocres por la falta de acuerdos con un Congreso en el cual giran buena parte de las participaciones de quienes lo componen, no alrededor de políticas públicas que nos den estabilidad, sino sobre posiciones específicas y muy válidas de cada fuerza política que las hacen valer constantemente. Pronto nos acercaremos, señor diputado, otra vez a discutir un presupuesto que no ha resuelto los problemas en el pasado, pero que lo más probable es que resulte igual. ¿Por qué? Porque no han identificado los objetivos ni las políticas públicas que deberían de darle vida. Bueno, correr nuevamente esa suerte es seguir insistiendo en el fracaso. De ahí que yo sí quisiera comentarles cuál fue en buena parte la razón por la cual se han hecho propuestas sobre tres cuestiones que para nosotros nos parecen elementales y fundamentales, sobre todo para resolver buena parte de los problemas que hoy tenemos. El primero es que sobre un mismo eje de lo que debe ser la certeza en el país, tenemos que lograr certeza jurídica en la economía. La mayoría de los senadores que hoy representamos a las distintas fuerzas políticas coincidimos de que un principio elemental debería de ser tener órganos reguladores de la economía verdaderamente del Estado mexicano y no del gobierno en turno. Hoy tenemos órganos simuladores de la regulación económica a capricho del gobernante, que puede hacer y disponer lo necesario para que esto suceda. Vamos, estamos pensando en los órganos reguladores de la economía, de la energía y las telecomunicaciones. Competencia, energía, comunicaciones. Pongo un ejemplo de por qué pudiese ser, o es más bien, un órgano regulador, simulador, caprichoso de las decisiones del gobierno. No hace mucho se pusieron en licitación por parte del órgano regulador 2 radiofrecuencias. Estas 2 radiofrecuencias fueron otorgadas a un ganador de la licitación. Pero cuando uno se pone a analizar cuál fue la votación que se dio en el órgano regulador que representa los intereses del Estado, vemos que un bien público de tanta importancia fue vendido con 2 votos a favor, 1 en contra,
una abstención y una ausencia. Repito, son 5 miembros, 2 a favor, 1 en contra, una abstención y una ausencia. ¿Es posible que esto suceda? Que un bien público puesto a disposición de un órgano regulador que simula el estar pues haciendo acceder la competencia, supuestamente, pueda vender ese bien público de esa manera? Creo que no. Lo mejor sería tener órganos verdaderos de regulación del Estado. El órgano regulador de la energía es más bien un órgano regulador de las tarifas de la energía que impone la Secretaría de Hacienda, pero no para que se dé por completo la competencia, y así podríamos seguir hablando. Certeza jurídica a través de órganos reguladores. Certeza ciudadana. Ojo, esta parte está incluida en la reforma, en donde le damos vida, aun cuando exista debate todavía al respecto, a las candidaturas independientes, a la iniciativa ciudadana y a lo que es la consulta popular para definir las políticas públicas, acabar los debates sobre ciertas políticas públicas, si las quiere o no el mexicano o la mayoría de los mexicanos. Y esto es en tratándose de que en los últimos años habremos de reconocer que los partidos políticos, los gobernantes han perdido mucha credibilidad y los ciudadanos se sienten ajenos al Estado mexicano. Hay que lograr que los ciudadanos volteen a ver al Estado mexicano como parte de él, no como una parte representada por otros que no le han dado resultados. Si hay movimientos en el mundo, y México no es ajeno, que vienen a tratar de sustituir a quienes forman parte del sistema, incluso tienen visos de anarquismo, es por la falta de resultados del sistema actual. Y por eso hay que abrir las puertas para que ellos lleguen a buscar una representación directa. No es tan sencillo como aquello de si no les gusta, ustedes háganlo. No, es verdaderamente adecuar el sistema y entonces dar la oportunidad para que ellos estén presentes. Y por otra parte, el encontrar cómo resolver esta preocupación común, que es la gobernabilidad, mayorías estables. Yo no reñiría con, nunca lo podría hacer, sería un desatino, con el señor diputado Porfirio Muñoz Ledo sobre el tema de si es gobierno de coalición o un gobierno de mayoría. La verdad es que lo que se busca es eso, una mayoría estable que se logra con una coalición que gira alrededor de políticas públicas. Así lo identificamos nosotros en la iniciativa, que compite contra las otras dos fórmulas, una que es un regreso al pasado, que es esta de las cláusulas de gobernabilidad, la otra fórmula que es una apuesta sobre la suerte, que podría ser la segunda vuelta electoral, a veces funciona, a veces no funciona, y la otra que es una apuesta a la política, que es gobiernos de coalición. Hay que apostarle a la política. La política puede resolver en buena parte, sobre todo si tiene un instrumento en el sistema presidencial, buena parte de los problemas que hoy vivimos. Estas apuestas nos permiten entonces visualizar que en esta ruta de la transición, tan buscada desde hace tiempo por muchos de quienes están en la mesa y que han dispuesto lo necesario con su vida política para estar dentro de una organización o de otra, pero buscando la transición, acomodar a la nueva realidad del sistema político mexicano, es lo que nos podría ayudar a resolver buenas partes de los problemas. ¿Por qué opcional? Bueno, creo que en buena parte hay que disponer lo necesario para incluso convencer hasta los más escépticos. Hay que eliminar las resistencias para ver un gobierno de coalición. Si algunos de quienes están en la mesa, como es el señor licenciado Manuel Camacho, ha buscado en los últimos años, sobre todo, llevar a cabo alianzas electorales para convencer de la conveniencia de que el juego debe ser de participación de todos y que nadie puede seguir apostándole a ganar todo y hacer perder todo a los demás, aunque solamente cuente con el 37% del apoyo, es en la ruta de lograr consolidar un sistema
demostrando en la parte electoral que es necesario abordarlo de esta manera. Y con esto vencer resistencias de aquellos que pensaban que no era necesario hacer nada, sino solamente esperar que ellos llegaran a gobernar. Y con esto se resolvía todo. Por ello, estoy más que convencido de que un gobierno de coalición como el planteado evita también el caer en las cuotas y en los botines que bien señalaban hace un momento. Y por el contrario, lo que dispone son procedimientos que nos permitan ir de acuerdo en la búsqueda del mismo objetivo. Termino. Sí, nos faltó perfeccionar quizá este sistema, como dije hace un momento, o esta propuesta, con la posible moción de censura, pero es para evitar resistencias. Creo que al final de cuentas deberá de haber un procedimiento de esta naturaleza. Y decíamos que es opcional porque hago la metáfora de que es casi lo mismo de cuando podría suceder que a alguien le entregasen, por ser un buen piloto aviador, un 747 del año 2012, en el cual el piloto que se subiese al mismo le dijera a quienes se lo están entregando: por favor apágueme el radar, apágueme la computadora. Y entonces el constructor del avión le dice: oiga, mi amigo, pero ¿cómo lo piensa usted volar? Ah, es que yo soy nieto de un piloto del Escuadrón 201 y a mí él me dijo que yo lo podría volar, pero al sentimiento, porque los aviones hay que sentir su vibración. Oiga, mi amigo, pero usted trae 500 personas atrás que pagaron boleto. ¿Por qué no prende la computadora? ¿Por qué no prende el radar? Y vuela mucho más a gusto y más tranquilo. Ya no más faltaba que el mismo piloto, al ser requerido por los que pagaron boleto, se voltease y le dijera: y si no le gusta, vuélelo usted, ¿no? Pues no, el tema es cómo logramos que se generen estos cambios en un sistema presidencial, adecuándolo con algunos instrumentos parlamentarios. Es pasar, quizá, tratando de eliminar esas suspicacias de que la democracia nos ha traído problemas, a la que respondemos que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Es pasar de lo que es el sufragio efectivo a una democracia efectiva, que dé resultados y que los mexicanos nos sintamos cada vez más cómodos con los avances democráticos logrados. Es quitarle lo aburrido a la vida política, es pasar de los gobiernos divididos a los gobiernos compartidos a través de modificaciones del sistema presidencial mexicano. Muchas gracias. El señor diputado, hoy escuché al jefe de gobierno que siempre ha sido un aliado de la búsqueda de mejorar el sistema político mexicano, el sistema presidencial mexicano, y es uno de los proponentes originales, junto con muchos de quienes están en la mesa, de los gobiernos de coalición, y quien ha planteado mejorar las formas de gobernar, disponer de una versión que tengo que hacer esta anotación porque me gustaría que posteriormente la pudiéramos revisar. Pude ver yo muchas de las iniciativas que se presentaron de reforma política, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero en la iniciativa del diputado Chuaifet no vi que tratase el tema de la cláusula de gobernabilidad. Creo que alguien más lo metió como iniciativa. Esto simplemente, y ustedes saben muy bien que no tengo por qué defender más que la verdad, porque creo que así es como ha sucedido. La iniciativa del diputado Emilio Chuaifet no trae cláusula de gobernabilidad. Creo que hay otras iniciativas que sí la traen y que, bueno, yo quisiera revisarlo porque tuve una discusión al respecto y me han asegurado que esta iniciativa no lo trae, pero sí hay otras iniciativas que lo traen y que ese es el regreso al pasado. Pero me gustaría revisarlo después, solamente en honor a la verdad. Hago la anotación porque es importante el poner claridad
en el debate. Sí hay otros compañeros de mi partido que lo están proponiendo y con los cuales yo discuto y disiento, pero especialmente quiero hacerlo porque uno de los proponentes de gobierno de coalición original y que se lo ha imaginado para la mejor gobernabilidad y que yo le reconozco y le aplaudo es Marcelo Ebrard.